Bien, pues finalmente estamos aquí en esta entrevista con el pastor Jeff Purcell. Jeff es uno de los pastores de la Iglesia de Gracia Soberana en la ciudad de Louisville, Kentucky. Él es aquí allá un regular en Fieles a su Llamado, es nuestro amigo. Él es el director del Colegio de Pastores de Gracia Soberana, donde Carl y mi hijo Andrés estarán siendo entrenados durante este próximo año, donde tuvieron participación Roberto Estupiñán, Alex, y en la versión previa, bueno, Abelardo también estuvo en el Colegio de Pastores. Lo que muchos no saben es que antes de que Abelardo fue el número uno en su clase. y fue la primera generación del Colegio de Pastores y fue el que obtuvo el primer lugar, también era el más viejo de todos. Sí. Tenemos su foto en una pared en el Colegio de Pastores. Sí. Y pero también Jeff es el director de teología de las iglesias Gracia Soberana. Él dirige el comité de teología que resuelve todas las controversias teológicas. Ahorita están en un proceso de la revisión de nuestra declaración de fe, donde está nuestra declaración de fe, está siendo profundizada, está siendo actualizada, está siendo revisada, todos los artículos, pronto va a poder ser publicada en su totalidad. Y es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, pero hermoso. Ustedes estuvieran viendo lo que está produciendo en precisión y en amplitud, es muy importante. Entonces, Jeff, did you finish your doctoral work? Entonces, Jeff es una combinación muy rara, en donde él es un muy buen pensador teológico, es muy buen pastor y le encanta hablar con pastores y enseñar pastores, y también es un extraordinario predicador. Esas combinaciones no son muy comunes y le damos siempre gracias a Dios de que Jeff que sea parte de la familia de Gracia Soberana desde hace ya tantos años, y ahora lo tenemos aquí para hacerle preguntas de un poquito más orden teológico acerca del Espíritu Santo. Entonces, Jeff, la primera pregunta que te quiero hacer es en referencia hemos estado hablando bastante, yo creo que todos los que hemos compartido hemos hablado mucho de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, que hemos sido llenos del Espíritu, que hemos sido bautizados en el Espíritu, que tenemos la presencia del Dios vivo habitando en nosotros. Pero luego está esta realidad que nos viene y nos confronta y es hasta cierto punto desconcertante, como opuesta a las verdades que hemos estado afirmando, de que hay pecado en nuestra vida. ¿Cómo reconciliamos estas dos verdades? ¿Cómo teológicamente, bíblicamente resolvemos esa realidad? That's a great question, Es una muy Carlos. buena pregunta. And it's the answer is one of the most important things, I think, for Christians to understand. Y la respuesta creo que es una de las cosas más importantes para que los cristianos entiendan. And I think it's extremely important for pastors to understand. Y creo que es extremadamente importante que los pastores la entiendan. Because as they care for people who are facing these kinds of things. Porque al tener que cuidar de personas que están enfrentando esta vida, And we could add to sin and things like that, tragedies y podemos agregar al pecado también las tragedias que la gente enfrenta, and trials and suffering. y las pruebas y el sufrimiento. So I think the way the Bible answers that question, Y creo que la forma en la que la Biblia responde esta pregunta, there's a phrase that theologians have used for some time. It's called the already
es una frase que los teólogos han usado por un tiempo y es el ya, and the not yet. pero todavía no. There's certain things that are true about a Christian already. Hay cosas que son verdad de un cristiano ahora, ya, en este momento. Certain many blessings that Christians taste of now. Muchas bendiciones que los cristianos ya pueden disfrutar. But then there's aspects of what God has for his people that we will only experience later. Pero hay aspectos de lo que Dios tiene para su pueblo que solo experimentaremos después. That was actually a problem that the disciples had, Y ese fue un problema que incluso los discípulos tuvieron and many people who were following Jesus had. y que muchas personas que seguían a Jesús tenían también. Even John the Baptist had this problem. Incluso Juan el Bautista tuvo este problema. I don't know if you remember in Matthew chapter 11, No sé si recuerdan en Mateo capítulo 11. John the Baptist was in prison and he sent some of his disciples to ask Jesus, "Are you the Messiah?" Juan estaba en prisión y él envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías Or should we wait for someone else? o debemos esperar a alguien más? It's a very understandable question because John was in prison Es una pregunta que podemos entender porque Juan estaba en prisión and the wicked King Herod was reigning. y el rey malvado Herodes estaba reinando. But here was this man who was speaking of God's kingdom and doing wonderful things. Pero aquí estaba este hombre que estaba hablando del reino de Dios y estaba haciendo cosas maravillosas. And so what John had to understand was that Jesus was the Messiah. Entonces lo que Juan necesitaba entender era que Jesús era el Mesías. He was bringing good news of salvation. Él estaba trayendo las buenas nuevas de salvación. The kingdom of God was present in his very person. El reino de Dios estaba presente en su misma persona, But he didn't come to set everything right yet. pero Él no vino a arreglar todas las cosas ahora. He came to save, Él vino a salvar, not yet to judge. no todavía a juzgar. So it's somewhat similar to the Christian life. Y esto es similar a la vida cristiana. When a person comes to Christ, they become what Paul says, new creatures. Cuando una persona viene a Cristo, esa persona se vuelve una nueva criatura, como dice Pablo. They are born again. Esa persona nace de nuevo. The Holy Spirit takes up residence in their hearts. El Espíritu viene a habitar en sus corazones. The Holy Spirit gives them new eyes to see and new desires for godly things. El Espíritu Santo les da nuevos ojos para ver y nuevos deseos por las cosas de Dios. The letter to the Hebrews speaks of us tasting of the powers of the age to come. La carta de los Hebreos nos habla de que probamos las cosas de la era venidera And we see effects of the Spirit's work through spiritual gifts. y vemos el efecto de la obra del Espíritu a través de los dones del Espíritu. Sometimes people get healed from diseases, A veces las personas son sanadas de enfermedades and marriages can be restored. y los matrimonios se restauran. But the fullness of God's reign has not come yet. Pero la completitud, si se puede decir de alguna forma, del reino de Dios no ha venido todavía. That's the not yet. Ese es el todavía no. Sin still is a reality in every person's life. El pecado sigue siendo una realidad en la vida de cada persona. The devil is still a reality in this world. El diablo sigue siendo una realidad en este mundo. And even in a Christian, although the Spirit dwells in them, Y aún en el cristiano, aunque el Espíritu habita en él, our redemption is not yet complete. nuestra redención no ha sido completada. We still experience the presence of sin in our lives. Aún experimentamos la presencia del pecado en nuestras vidas. We have a new heart. Tenemos un nuevo corazón, We're forgiven. hemos sido perdonados, We're a new creature. somos una nueva criatura, But parts of the old man remain. pero partes del viejo hombre aún permanecen. That's why Paul will say, put on the new man and put off the old man. Por eso Pablo dice, vístanse del nuevo hombre y quítense el viejo hombre. There is a new man we can put on. Hay un nuevo hombre del que podemos vestirnos, But even a Christian can be drawn to the old way of life. pero aún un cristiano puede ser alado a la antigua manera de vivir. And so we want to have strong expectations of God's grace in our lives. Y entonces debemos tener grandes expectativas de la gracia de Dios para nuestras vidas, By the grace of God and through the means of grace,
por medio de la gracia de Dios y a través de los medios de gracia, the Word of God and prayer, la palabra de Dios, la oración, fellowship of other Christians, la comunión con otros cristianos. we can make great progress in the Christian life. A través de estas cosas podemos hacer mucho progreso en la vida We cristiana. can overcome sin. Podemos derrotar al We pecado. can put to death sinful habits. Podemos dar muerte a hábitos We can pecaminosos. pray that God would heal diseases. Podemos orar para que Dios sane enfermedades. But we also have to be realistic. Pero, Be realistic. pero también tenemos que ser realistas. Because our redemption won't be complete until Christ returns and we receive glorified bodies. Porque nuestra redención no se completará hasta que Cristo regrese y tengamos cuerpos glorificados. And so Christians live in, this might be hard. If I could draw you a picture, it would be really fun. Los cristianos viven, esto es un poco difícil, si pudiera hacer un dibujo sería divertido, But we live in an overlap of the ages. pero vivimos en una sobreposición de eras. The new age has come, La nueva era ha venido and what Christ has brought has come. y lo que Dios trajo ya ha venido. And we experience that and taste the good of that. Y lo podemos experimentar y podemos saborear el bien de eso. But what the Bible calls the present evil age continues. Pero lo que la Biblia llama la era presente del mal continúa. And so the Christian life is a fight. Y así la vida cristiana es una pelea, It's a struggle. es una batalla. The images that the New Testament uses for the Christian life La imagen que el Nuevo Testamento usa para la vida cristiana, are not drawn from the kindergarten esas imágenes no son del kindergarten or the vacation resort. o de un resort de vacaciones. They're drawn from the battlefield Las imágenes salen del campo de batalla and the athletic arena. y de la arena de atletismo. So we have great hope for progress and to see God glorified in our lives. Así que tenemos gran esperanza por el progreso y de ver a Dios glorificado en nuestras vidas. But we also do so dependent on God, Pero también hacemos eso dependiendo de Dios, with our ultimate hope not in this life, Con- but in the next. con nuestra última esperanza no en esta vida, sino en la siguiente. Bueno. A ver, esta no sigue. Acabo ahorita que estabas hablando, Jeff, me di cuenta que a veces podemos asumir que hay claridad en algunas cosas y no quisiera yo asumir que todos tenemos claridad en en la definición o en la manera en que entendemos nosotros la Trinidad y la interacción en las tres personas y lo que comparte la Trinidad y la diferencia de la Trinidad creo que hemos estado hablando mucho del Espíritu Santo, pero no necesariamente en términos, hemos hablado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no hemos tomado un tiempo para definir cuál es la doctrina ortodoxa acerca de la Trinidad. Y creo que así, si lo puedes hacer breve, que nos digas qué es lo esencial que tenemos que para no equivocarnos, ¿verdad? It took the church 300 years Le tomó a la iglesia 300 años to just begin to understand. solo comenzar a entender. I thought he was my friend. Creí que era mi amigo. No. Well, I'll try to be brief. Voy a tratar de ser breve. Scripture is clear that there is one true and living God. La Escritura es clara en decir que hay un Dios viviente. So we serve one God, not Así que three. servimos a un Dios, no a tres dioses. But as you would expect, that God is a big God. Pero como podrías esperar, ese Dios es un Dios grande, He's complex. es complejo, He's not like you and me. no es como tú o como yo. And so as God reveals himself in his word, Así que la forma en la que, mientras al Dios revelarse en su palabra, what we find is that the one God lo que encontramos es que ese Dios único exists
in three persons. existe en tres personas. And even that language of personas Y aún ese lenguaje de personas is difficult. es difícil. But it's the best language we've found to try to describe the reality of God as He has revealed Himself. Pero es el mejor lenguaje que hemos podido encontrar para describir a Dios así como Él se ha revelado. These three persons make up not three gods, but one God. Estas tres personas no son tres dioses, sino un Dios. As the one God, they share the same attributes. Y como único Dios comparten los mismos atributos, They are equal in their perfections. son iguales en su perfección, They are equally to be worshipped and glorified. deben ser adorados y glorificados de igual manera. And whenever we relate to one person of the Trinity, Y cada vez que nos relacionamos con alguna persona de la Trinidad, we are also relating to the other two. también nos estamos relacionando con las otras dos. Theologians speak of what's called this is going to be hard for you, economic Trinity, Los teólogos hablan de la economía de la Trinidad, meaning there is an ordering of activities among the three persons. lo que significa que hay un orden de las actividades entre las tres And personas. so we see the Father planning all things, Ephesians 1. Y vemos al Padre planeando todo, lo vemos en Efesios 1. And we see the Father sending the Son. Y vemos al Padre enviando al Hijo. The Son comes to earth and is incarnate and Eh, dies for our sins. El Hijo viene a la tierra y se encarna y muere por nuestros pecados. The Father does not come that El way. Padre no viene de esa forma. The Father does not die on the cross. El Padre no muere en la cruz. So there is an ordering of activities. Así que hay un orden de actividades. In the same way, the Father and the Son send the Spirit. De la misma manera, el Padre y el Hijo envían al Espíritu. The Spirit does not send the Father El Espíritu no envía al Padre or the Son. o al Hijo. Yet the Spirit is God. Sin embargo, el Espíritu es Dios. He has the same attributes as the Father and the Son, and El- he's to be worshipped like the Father and the Son. Él tiene los mismos atributos que el Padre y el Hijo y ha de ser adorado igual que el Padre y el Hijo. And even though there is an ordering of activities, Y aunque hay un orden de actividades, each of the three persons is also involved in the activities of the other. cada una de las tres personas también está involucrada en las actividades de las otras. So there is an ordering of activities Así que hay un orden de actividades, as well as a unity in the actions. al igual como una unidad en las acciones. So what's the difference in the three persons? ¿Cuál es entonces la diferencia entre las tres personas? How can there be differences in three persons ¿Cómo puede haber diferencias entre tres personas who are equal in their essence, que son iguales en su esencia, in their substance, en su sustancia, in their godness? en su diosidad, si se puede decir de alguna forma, en ser Dios? The best way La mejor manera that I think theologians have been able to grapple with an answer to that question en que creo que los teólogos han logrado más o menos alcanzar una respuesta a esta pregunta is not to say that one person has these attributes and another person has these attributes. no es decir que una de las personas tiene estos atributos y otra estos otros. The difference lies in their personal relations. La diferencia yace en sus relaciones personales. So here's what we know. Y esto es lo que sabemos. The Father is always the Father, El Padre siempre es el Padre and He relates as a Father. y Él se relaciona como Padre. What does a father do? ¿Qué hace un Padre? Well, human fathers aren't like the Heavenly Father, Bueno, no, los padres humanos no son como el Padre Celestial, but fathers are life-giving.
pero los padres dan vida. And that's what we see of God. He is a life-giving, overflowing fountain of blessing. Y eso es lo que vemos de Dios. Dios es un Dios dador de vida, una fuente que da vida en gran cantidad. And in that overflowing, he sends his son. Y rebosando de vida, así Él envía a su Hijo. The son is always the son, Y el Hijo siempre es el Hijo, never the father. Never the father. nunca es el Padre. So the father relates to the son as son, and the son relates to the father as father. Así que el Hijo se relaciona con el Hijo como su Hijo y el Hijo al Padre como su Padre. And then the Holy Spirit Y entonces el Espíritu Santo is sent by the Father and the Son. es enviado por el Padre y el Hijo. And what we see the Holy Spirit doing throughout Scripture Y lo que vemos que el Espíritu Santo hace a lo largo de la Escritura is sort of bringing the works of the Father and the Son to completion. es llevar a completar las obras del Padre y del Hijo. And so the Father created the universe, Así que el Padre creó el universo, Genesis 1. Génesis 1. But he did it through the Son, Pero Él lo hizo a través del Hijo, John 1. Juan 1. But as that was happening, the Spirit was hovering over the creation. Y mientras eso sucedía, el Espíritu se movía sobre la creación. So you see the persons of the Trinity working together, Así que vemos a las personas de la Trinidad trabajando juntas, having the same attributes and the same plans teniendo los mismos atributos y los mismos planes and purposes. y los mismos propósitos. Yet the way God chose to reveal himself Pero- was in a multiplicity of persons. Pero la manera en la que Dios decidió revelarse a sí mismo fue en una multiplicidad de personas. And that's a Y eso es I lo que didn't- puedo hacer. There you go. And if you have questions, so do I. Yo hubiera contestado igual. Estoy de acuerdo. I agree with you. Yo creo que nos ayuda a entender la persona del Espíritu Santo, el verlo de esa forma cuando estamos hablando de estas cosas, porque ahorita lo que yo quería preguntarte es cuando hablamos entonces del bautismo en el Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando básicamente? No quiero asumir que todos entendemos qué es. Estamos hablando de algo fundamental en la palabra y sin embargo que muchas veces es malentendido. Yes, Carlos is asking all the easy questions. Carlos está haciendo todas las preguntas fáciles. So what is the baptism in the Holy Spirit? ¿Qué es entonces el bautismo del Espíritu Santo? And that's an important question Es una pregunta importante for a number of reasons. por un número de razones, One of which is una de las cuales es, Christians differ on what it means, los cristianos tienen diferencias en qué significa. especially in a conference talking about the power of the Holy Spirit. It's good to recognize the two main perspectives on that. En especial en una conferencia hablando del poder del Espíritu, es bueno que identifiquemos las dos perspectivas principales. And so many Christians Entonces muchos cristianos would say that the baptism in the Holy Spirit is what a Christian experiences dirían que el bautismo del Espíritu Santo es lo que el cristiano experimenta when they are born again, when they come to faith in Christ. cuando el cristiano nace de nuevo, cuando viene a fe en Jesucristo. In other words, it's something that happens to every Christian. Así que es algo que le sucede a todo cristiano. And then there are other Christians, Pero hay otros cristianos, different, some charismatic Christians, entre algunos cristianos carismáticos
and most Pentecostal Christians y entre la mayoría de los pentecostales would see the baptism in the Holy Spirit as something separate from coming to faith in Christ. ellos verían el bautismo del Espíritu como algo separado del venir a la fe en Cristo, Another thing that happens after conversion. como algo más que sucede después de la conversión. Although to be fair, they would also say, well, it could happen at conversion also. Aunque para ser justos ellos también dicen que puede suceder en el momento de la conversión, But it's a separate thing. pero es algo separado. And so many Pentecostal Christians Y entonces hay muchos cristianos pentecostales would want to encourage other Christians to pray for this second experience. animan a los cristianos a que oren por esta segunda experiencia. And the implication is that Christians who have not Y la implicación es que los cristianos que no la han vivido lack a fundamental experience that God has for them. no tienen una experiencia fundamental que Dios tiene para ellos. Okay? So, we have to go to the Bible. Y entonces tenemos que ir a la Biblia. And the baptism of the Holy Spirit is a new covenant phenomenon. Y el bautismo del Espíritu Santo es un fenómeno del nuevo pacto. The term is used only in the New Testament. Ese término solo se usa en el Nuevo Testamento. And here's how it works. Y así es como funciona. It's used, I think, either 7 or 8 times in the New Testament. Se usa creo que 7 u 8 veces en el Nuevo Testamento. All but once, En todas las ocasiones, menos una, it is something that John the Baptist says, es algo que Juan el Bautista dice or someone quoting what John the Baptist says. o alguien que está citando algo que dijo Juan el Bautista. And so, do you remember John the Baptist when he was prophesying of Jesus? ¿Recuerdan entonces cuando Juan el Bautista estaba profetizando acerca de Jesús? He said, I baptize you with water, Él dijo, yo los bauticé con agua, but there is one coming who is going to baptize you with the Holy Spirit and fire. pero hay uno que viene que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. So all of the uses in the New Testament are talking about John the Baptist or someone quoting John the Baptist. Así que todos los usos en el Nuevo Testamento están hablando de algo que dijo Juan el Bautista o algo que alguien citando a Juan el Bautista, Except one. excepto uno. And the other occurrence of this phrase is in 1 Corinthians 12, verse 13. La siguiente ocurrencia de esta frase es en Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. And so Paul uses the term. Y Pablo es el que usa este término. And he says that, speaking to the Corinthians, but speaking of all Christians, Y él dice, hablando de los corintios, pero también de todos los cristianos, he says that we have all been baptized in one spirit. dice que todos hemos sido bautizados en un espíritu. Are you with me? ¿Están conmigo? Okay. Now, all you Bible scholars out there, Ahora, para todos los estudiosos de la Biblia allá afuera, you know something. ustedes saben algo. You know that people can use phrases in different ways. Ustedes saben que las personas pueden usar frases de diferentes maneras. So does Paul mean the same thing as John the Baptist? Y la pregunta es, ¿Pablo quiere decir lo mismo que lo que quería decir Juan el Bautista? And is that phrase baptism in the Holy Spirit, is it a technical term speaking of something very specific? Y esta frase, bautismo del Espíritu, ¿es algo técnico, algo que habla de algo muy específico? Or is it a metaphor? ¿O es una metáfora? Like being overwhelmed by the Spirit. Como decir que uno está sobrecogido por el Espíritu, Like a wave in the ocean coming over your head. como una ola del océano que viene por encima de tu cabeza. Do you see? If it's a metaphor, ¿Ven? Si es una metáfora, then maybe it just means
anytime you have an experience with the Holy Spirit. Entonces quizás solo se refiere a cualquier evento en el que tienes una experiencia con el Espíritu Santo. But if it's a specific term, then we should look for what it refers to. Pero si este es un término específico, entonces tenemos que ver bien a qué se refiere. Okay, now because 6 out of the 7, or 7 out of the 8, Ahora, como 6 de las 7 veces o 7 de las 8, are all John the Baptist. esta frase la menciona Juan el Bautista Someone quoting John the Baptist. o alguien citando a Juan el Bautista. And this is part of the gospel tradition. Y esto es parte de la tradición evangélica, This is stated in the 4 gospels, well, 3 of the 4 gospels, I think. perdón, de la tradición de los evangelios. Esto se dice creo que en 3 de los 4 evangelios. Jesus repeats it at the beginning of the book of Acts. Jesús lo repite al principio del libro de los So Hechos. this is important stuff. Así que esto es algo muy importante. This would have been teaching that would be passed down through the apostles to the church. Esta habría sido una enseñanza que habría sido dada de los apóstoles a la iglesia y más allá. I think Creo, that Paul knows that. yo creo que Pablo sabía eso. And we see him in 1 Corinthians Y lo vemos en Primera de Corintios quoting Jesus. citando a So Jesús. he's aware of these things. Así que él sabe estas cosas. So I think he is referring to the same thing. Y yo creo que él se está refiriendo a la misma cosa. And what Paul is speaking of there is what happens to a person when they become a Christian. Y de lo que Pablo está hablando después es de lo que le sucede a una persona cuando ella se vuelve cristiana. We have all, Todos, not just some Christians, no solo algunos cristianos, but all been baptized in one spirit. todos hemos sido bautizados en un espíritu. And this is continuing an argument he's made throughout the letter. Y esto que Pablo dice continúa un argumento que él ha hecho a lo largo de la carta. In chapter 2, he makes the point that every Christian has the Holy Spirit. En el capítulo 2, él dice que todo cristiano tiene al Espíritu Santo. And so he's saying the same thing again to these Christians, some of whom thought they were very special and had a special relationship with the Spirit over against others. Y él les está diciendo esto de nuevo a un grupo de cristianos que probablemente creían que ellos tenían al Espíritu y estaban quizás sobre otros cristianos. Okay. So, remember John the Baptist saying, one is going to come and baptize you with the Holy Spirit. Recordemos entonces, Juan el Bautista dijo, va a venir uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Something special and different is going to happen to you when Jesus comes. Algo diferente y especial les va a suceder cuando venga Jesús. And so, what the phrase, I believe, means is, it is the greater, Entonces lo que creo que esta frase significa es the greater, more powerful, fuller experience with the Holy Spirit que esta es una experiencia más grande, más poderosa y de más llenura con el Espíritu that every person in the new covenant experiences when they come to Christ. que todas las personas en el nuevo pacto experimentan cuando vienen a Cristo. The Old Testament looked forward to a day when God would pour out His Spirit. El Antiguo Testamento miraba hacia un día en el que Dios iba a derramar el In a Espíritu way greater than the Old Testament. de una manera más grande que lo había hecho en el Antiguo. The Old Testament looked forward to a time when God would put the Spirit in our hearts. El Antiguo Testamento miraba hacia un día en el que Dios iba a poner el Espíritu en nuestros corazones. All the New Testament writers say this is what happens through Jesus. Y todos los escritores del Nuevo Testamento dicen, eso es lo que ocurre a través de Jesús. We receive the Holy Spirit as a pledge. Recibimos el Espíritu Santo como una garantía. We are temples of the Holy Spirit. Somos templos del Espíritu Santo. Jesus told the disciples before he left, Jesús le dijo a los discípulos antes de irse, the Spirit is with you, but soon he will be in you. el Espíritu está con ustedes, pero pronto estará dentro de ustedes. And so,
I believe the baptism of the Holy Spirit speaks of the great privilege that Christians after Pentecost have. Entonces creo que el bautismo del Espíritu Santo es un término que se refiere al gran privilegio que los cristianos después de Pentecostés tienen. The privilege we have in having God's very Spirit making us new and living in our hearts. El privilegio que tenemos de tener al Espíritu Santo renovándonos y viviendo dentro de nosotros en nuestros corazones. Entonces, no, estoy tratando de hacer la pregunta correctamente. Entonces, todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. El bautismo significa que recibimos el Espíritu Santo, recibimos todo el Espíritu Santo. Sin embargo, Miguel anoche habló de que la Biblia describe a ciertas personas como llenos del Espíritu, en donde se implica que no todos experimentan esa misma llenura o esa misma experiencia que será evidente en algunos. That's a great question. Esa es una muy buena pregunta. How do we reconcile ¿Cómo entonces reconciliamos that the Bible says that all Christians have the Spirit, el que la Biblia dice que todos los cristianos tienen el Espíritu, but some Christians are full of the Spirit? pero que algunos cristianos están llenos del Espíritu? Or we're commanded to be filled by the Spirit. O que se nos manda a ser llenos del Espíritu. Ephesians 5:18. Efesios 5:18. Or we see in Acts 4 O vemos en Hechos 4 and Acts 13, y Hechos 13 Peter and Paul being filled with the Holy Spirit and speaking. que Pedro y Pablo son llenos del Espíritu Santo al hablar. Do we have the Spirit or not? ¿Tenemos el Espíritu entonces o no? Being filled with the Spirit Ser llenos del Espíritu is not a matter of quantity. no se trata de cantidad. Don't think of, I think a lot of times we think of the, what I call the empty glass theory of the Spirit. Creo que muchas veces pensamos en lo que me gusta llamar como la teoría del espíritu del vaso vacío. So picture a glass, Así que imagínense un vaso, pour a little water in it, ponemos un poco de agua en él, so there's water in it, entonces tiene agua, but it's not full. pero no está So lleno. we need more water to get it full. Y necesitamos más agua para llenarlo. So Christians need more Spirit to be full of the Spirit. Así que los cristianos necesitan más espíritu para ser llenos del Espíritu. That's not a terrible error, Ese no es un error terrible, but I'm not sure it's the best way to think of it. pero no estoy seguro de que esa sea la mejor manera de pensarlo. Because the Spirit's not like water. Porque el espíritu no es como agua. To being filled with the Spirit Ser llenos del Espíritu means to be under the control of the Spirit. significa estar bajo el control del Espíritu, Being under His influence. estar bajo su influencia, Sensitive to His leading. sensible a su dirección, Looking to Him in dependence. mirando hacia Él en dependencia de Él, Having our desires line up with His desires. teniendo nuestros deseos alineados con los suyos, Walking in fellowship with the Holy Spirit. caminando en comunión con el Espíritu Santo. That's what it means to be filled by the Holy Spirit. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. So every Christian has the Holy Spirit. Entonces, cada cristiano, todo cristiano, tiene al Espíritu Santo. Every person's body is a temple of the Holy Spirit. El cuerpo de toda persona, de todo cristiano, es el templo del Espíritu Santo. But isn't it true that there are times when you're more under the influence of the Spirit Pero no es cierto que hay ocasiones en las que estamos más bajo la influencia del Espíritu and less influence
influenced by the Spirit? y otras en que estamos menos bajo su influencia. More seeking His will, more seeking His influence, more seeking His desires. A veces buscando más su influencia, sus deseos, su voluntad. And other times seeking selfish desires. Y en otras ocasiones buscando deseos egoístas. Other times being discontent. En otras ocasiones estando no satisfechos, Other times being greedy. siendo avaros. And so in those moments, we're not full of the Spirit. Y en esos momentos no estamos llenos del Espíritu We're not Santo. under His influence. No estamos bajo su influencia. And so Paul will say, don't you know that you are a temple of the Holy Spirit? Y Pablo entonces dice, ¿no saben que son un templo del Espíritu Santo? But he can also say, Pero también puede decir, be filled by the Holy Spirit. sean llenos del Espíritu. Can I add one more thing to it? ¿Puedo agregar una cosa más? It does raise a question of how. Pero sí, entonces surge la pregunta de cómo. If it's the empty glass, Si es el vaso vacío, then we're completely passive. entonces nosotros somos pasivos. Fill me, Lord. Lléname, Señor. You just wait for it to come. Solo esperas que venga. But that's not the way the Bible, the New Testament, teaches us to think. Pero esa no es la manera en la que el Nuevo Testamento nos enseña a pensar. The command when Paul says, be filled with the Spirit, he's giving a command. Cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu, está dando un mandato. Although we can't fill ourselves, A pesar de que no podemos llenarnos nosotros mismos, God must do it, Dios debe hacerlo, but we're commanded to be filled. pero se nos manda ser llenos. And so in that same verse, Ephesians 5:18 and following, Y en ese mismo versículo, en Efesios 5:18 y los siguientes, Paul gives activities that will help position ourselves to be under the influence of the Holy Spirit. Pablo nos da actividades que nos van a ayudar a posicionarnos para estar bajo la influencia del Espíritu. Singing and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Cantar y animarnos, exhortarnos unos a otros con himnos y cantos espirituales. And the kinds of things Bob was talking about earlier, seeking God in His Word and through prayer. Y las cosas de las que Bob estaba hablando antes, buscar a Dios en su palabra y a través de la oración. Those position us to be more under the influence of the Spirit. Estas cosas nos ponen en una posición para estar bajo la influencia del Espíritu. Para dar seguimiento a esto, entonces, somos llenos del Espíritu por el bautismo en el Espíritu somos mandados cuando recibimos el Espíritu, cuando estamos mandados de buscar la llenura, podemos decir la obra plena o la dirección plena, la guianza plena, la guía plena del Espíritu en nuestras vidas. Pero aparte está otro elemento. El elemento de que el Espíritu Santo es Dios soberano en nosotros, que puede manifestarse soberanamente en nuestras vidas. Y no sé si fue Calvino o quien que dijo, todos tenemos el Espíritu, pero no todos tenemos necesariamente la misma manifestación del Espíritu. No sé si eso es correcto, una interpretación, pero, o sea, ¿puedes hablar algo a ese respecto? I think so. Let me try. Voy a tratar de
let me say one thing about. So Déjame decir una cosa asked sobre about, we're commanded to be filled with the Spirit, Tú dices, estamos llamados a ser, se nos manda a ser llenos del Espíritu, which I would interpret as position yourself to be under the Spirit's influence. lo que interpretaría como posiciónate para estar bajo la influencia del Espíritu. But the Spirit is also sovereign Pero el Espíritu también es soberano and does what He wants to do. y hace lo que Él quiere hacer. That is simply the tension in the Bible Y esa es simplemente la tensión que hay en la Biblia between divine sovereignty entre la soberanía divina and human responsibility. y la responsabilidad humana. God is sovereign. Dios es soberano. He works all things according to His plans, Ephesians 1:11. Él obra todas las cosas de acuerdo a su plan, Efesios 1:11. Yet, God makes us persons able to relate to Him. Sin embargo, Dios nos ha hecho personas capaces de relacionarse con Él. We're made in His image. Hemos sido hechos a su imagen. We are given the dignity of responsibility. Se nos ha dado la dignidad de la responsabilidad. Our actions matter. Nuestras acciones importan. Our decisions matter. Nuestras decisiones importan. We will be held accountable for our actions. Vamos a ya ser llamados a cuentas por nuestras acciones. We're commanded to obey. Y se nos manda a obedecer. Yet, Sin embargo, our obedience nuestra obediencia or our disobedience o nuestra desobediencia cannot thwart God's sovereignty. no se escapa de la soberanía de Dios. We really can make meaningful decisions, Sí podemos tomar decisiones significativas, but that does not violate God's sovereignty. pero esas decisiones no violan la soberanía de Dios. How do you reconcile those two? ¿Y cómo reconciliamos estas dos? The Bible does not. La Biblia no lo hace. The Bible teaches both La Biblia enseña ambas and puts them side by side. y las pone lado a lado. When Peter was preaching in Acts, Cuando Pedro estaba predicando en Hechos, he said, "You put Christ to death. él dice, ustedes le dieron muerte a Jesús. You did Ustedes lo hicieron, what God predestined to occur." hicieron lo que Dios predestinó que ocurriera. Did they do it? ¿Ellos lo hicieron? See. Were they Sí. guilty? ¿Eran culpables? See. Sí. Did God predestine it to occur? ¿Y Dios predestinó que eso ocurriera? See. Yes. There it is. Ahí está. So that's why we want to be faithful and pray and be wise. Y por eso queremos ser fieles, debemos ser fieles y orar y ser sabios. We want to obey God and pursue godliness. Debemos obedecer a Dios y perseguir la piedad. But we do so knowing that overarching all of that is the wisdom and grace and sovereignty of God. Pero hacemos todo eso sabiendo que por encima de todo lo que hacemos están la gracia y la soberanía de Dios. Now back to your question. Ahora, regresando a tu pregunta, So yes, we want to pursue the Spirit's influence in our lives. sí, debemos buscar la influencia del Espíritu en nuestras We want to vidas. see the Spirit's power in our lives. Queremos ver el poder del Espíritu en nuestras vidas. But the Spirit does different things at different times. Pero el Espíritu hace cosas diferentes en diferentes momentos, Like in times como of un revival. avivamiento. Acts 4, Peter Hechos is 4. filled with the Holy Spirit and speaks. Pedro es lleno del Espíritu Santo y habla. John or James were not filled with the Holy Spirit and spoke. Juan o Santiago no fueron llenos del Espíritu y hablaron. Santiago was James. Ya, Santiago. That's great. Acts 13, Hechos 13, Paul is filled with the Holy Spirit Pablo es lleno del Espíritu and speaks and strikes a man blind. y habla y hace que un hombre quede ciego. But Barnabas didn't. Pero no fue Barnabás el que fue lleno. So the Spirit does different things in different people. Así que el Espíritu hace cosas diferentes en personas diferentes. And I even think in a more subtle way, Y aún pienso en ello de una manera más sutil. the Spirit's
work looks a little different in different people. La obra del Espíritu se ve un poco diferente en personas diferentes. And we're all called to pursue love and joy and peace and patience. A todos se nos llama a buscar el gozo y la paz y la paciencia. The pattern is Jesus, El patrón es Jesús and we're all being made more and more like Christ. y todos estamos siendo hechos más y más como Cristo. But it doesn't look the same with every person. Pero no se ve igual en todos And we all need each other. y todos nos necesitamos unos a otros. And it's a beautiful thing to see the Spirit work in different people and it looks different. Y es algo hermoso ver al Espíritu obrando en diferentes personas y verlo de manera diferente. That's the way God comprises the body. Y esa es la manera en la que Dios une el cuerpo. Una pregunta cortita, fácil. How about the incarnation? Since you did the Trinity already. No, no, no. And the Esto baptism está of the Holy fácil. Spirit. Esto está fácil. La expresión de Jesús hablando del Padre, la expresión de Jesús hablando del Padre, So Jesus speaking about the Father, que es un Padre bueno, he says he's a good Father, dispuesto a dar el Espíritu Santo al que se lo pida. willing to give the Holy Spirit to whoever asks. ¿Estaba hablando Jesús de buscar ser llenos Was Jesus speaking of being filled, o estaba hablando Jesús de nacer de nuevo? or was he speaking of being born again? Yeah, another easy. I'll just say this. Solo diré esto. It's a little difficult to know Es un poquito difícil saber exactly because exactamente, this is before the cross. porque esto es antes de la This cruz, is before Pentecost. esto es antes de Pentecostés. And so I think I would take that Así que yo creo que yo tomaría esto in a more general way. de una manera más general, Because he's not looking at people and saying, well, you're going to be a Christian and you're not, and so you can ask, but not you. porque Él no está viendo a las personas y diciéndoles, bueno, tú vas a ser cristiano y tú lo puedes pedir, pero tú no. He's inviting all people to come. Él está invitando a todos a que vengan. But he does use the father-son analogy. Pero Él sí usa la analogía de padre e hijo. And so I think it clearly relates to Christians. Y creo que entonces esto se relaciona claramente con cristianos, Because he is our Heavenly Father. porque Él es nuestro Padre Celestial. And I wouldn't limit it to filling of the Spirit, Y no lo limitaría a llenura del Espíritu, although it probably includes that, aunque quizás incluye eso, but to ask for the Holy Spirit pero diría que es pedir por el Espíritu in that sort of general way, de esa manera general. I think speaks more broadly of God's presence in our lives, Creo que se refiere más ampliamente a la presencia de Dios en nuestras vidas with all of the blessings that brings. y con todas las bendiciones que eso trae. Ya no le voy a hacer más preguntas fáciles. Gracias, Jeff. La verdad es que hay muchísimas cosas que pudiéramos preguntar y profundizar en el Espíritu. Yo he animado aquí a las personas que esto es un tema que necesitamos estudiar. Yo pregunté y los libros sobre el Espíritu Santo se agotaron y les doy gracias por haber seguido ese consejo. Y tenemos mucho que leer y mucho que aprender y mucho que crecer en esta área.